Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Esta vez vamos a seguir hablando, porque está fresco todavía, sobre los resultados electorales del pasado 13 de abril, lo que se espera ya después de poco, la instalación de la Asamblea Nacional, que será el 14 de mayo, y la instalación para un segundo periodo del presidente reelecto, el señor Daniel Noboa. Así. Las cosas están claras, aparte de que la Revolución Ciudadana todavía está impugnando, al menos no formalmente, porque no se han expedido los resultados definitivos por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero mientras tanto, nosotros estamos recabando información, voces y conceptos de quiénes son los protagonistas del hacer político de nuestro país. Esta vez tengo el gusto de presentar en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones al señor Luis Simbaña Bone. Él es ahora mismo presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, Amaru. Le agradezco por venir a nuestros estudios, Luis, y para compartir, para conversar amenamente sobre lo que está pasando en el país y cuál es su postura, cuál es su pensamiento en este momento crítico que el Ecuador está viviendo. Para comenzar, ¿por qué no contextualizamos? ¿Por qué no nos habla un poquito, brevemente, de qué es esto de Amaru, la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades? Bienvenido. Buenos días al pueblo ecuatoriano a nombre de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Amaru. Bueno, Amaru nace allá por el año 96 como una organización de primer grado, luego fue evolucionando, se convirtió en una organización de segundo nivel, obtiene personería jurídica en el 2007 en el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, ex CODEMPE, ahora Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. En el 2014 realiza su primer Congreso Nacional en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y se eleva a categoría nacional. Y hoy contamos aquí como ciudad capital, en Quito, nuestra sede nacional desde ese entonces, ¿no? Estamos caminando, estamos integrados alrededor de 100.000 familias, con un promedio de 3 miembros por familias a nivel nacional, tanto en costa, sierra y Amazonía. Nos regimos por un régimen de gobierno cada 4 años, que dicho sea de paso, en septiembre de este año ya toca llamar a Congreso Nacional para elegir el nuevo Consejo de Gobierno de Amaru, ¿no? Y nos regimos por un Consejo de Gobierno, un Consejo de Amautas, de sabios, 7 gobernadores de acuerdo a la Constitución de la República, que se encargan de las regiones y los gobernadores provinciales y de acuerdo a la zona geográfica donde tenemos filiales. Muy bien, esta es una especie de introducción para conocer de quién estamos hablando ahora mismo, que es de la Confederación Amaru. ¿Ustedes son una organización, un colectivo paralelo a la CONAIE? Somos una organización independiente, autónoma, que creemos en la economía comunitaria e intercultural con visión empresarial. Tenemos que dar ese salto económico. Somos una organización que integra al pueblo montubio, afro, indígenas, profesionales, mestizos, amas de casa, barrios, cooperativas, una integralidad de propuesta, de pensamientos, de culturas que confluyen en Amaro. Ustedes, como ha dicho, tienen una cobertura nacional de cerca de 300.000 personas, Sí, dicen, sí, así es. porque 100 por 3 son Son 300.000 300.000 personas, personas, sí. así una simple matemática. Divididas en las diferentes filiales que tenemos, ¿no? Sí, Ustedes tienen filiales, sí. correcto. Ustedes, de lo que yo recuerdo, no han sido muy mediáticos, ¿no? Pero se lo hicieron a partir, me imagino que del gobierno de Moreno en la última parte y más puntualmente en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno del señor Noboa, tanto en la elección anterior del 2023 como esta del pasado domingo 13 de abril. ¿Por qué ustedes están con la derecha? Preguntarán. Si los marginales, los pueblos, tanto campesinos, indígenas, montubios, mestizos, amas de casa, todos que habla usted, son un poco, según cuenta la historia, según cuentan los análisis de los especialistas, víctimas de todo el poder, de toda la burguesía, de toda la oligarquía. ¿Qué piensa usted? Hay que definir quiénes son los burgueses, quién tiene el poder, quiénes son los oprimidos, ¿no?
Si es la élite de izquierda o de derecha que ha arrinconado a la población con un sistema aprisionando a los pueblos. Hay que rediscutir y rever y revisar la historia, ¿no? ¿Quiénes escriben la historia en el país y en el mundo? ¿Sí? Porque si hablamos de izquierda, hay que identificar cuáles son los actores que han posicionado este concepto, no solo en el Ecuador, sino a nivel planetario, ¿no? ¿Quiénes los han escrito y cómo se han desarrollado ellos y si han puesto en práctica lo que pregonan? Luis, históricamente este país ha sido gobernado por la derecha y por los empresarios. Usted recuérdeme ¿cuándo ha gobernado la izquierda en el Ecuador? Se dice de Más allá izquierda. que se asuman. Sí, se Más allá. asumieron en un momento dado el expresidente Correa, que era de izquierda, que nosotros creemos que no son de izquierda, ¿sí? Entre comillas digo esto, podrían ser de derecha, porque correísmo no sabemos si es una ideología, que eso se los dejo para pensar si el correísmo es ideología, ¿no? Que es un tema que también los ecuatorianos deben de discutir, ese tema. ¿Qué es? ¿Ya? Es la pregunta que dejo planteado a la ciudadanía, ¿no? Porque entendemos claramente qué es izquierda y qué es derecha. Pero correísmo en esa mitad no sabemos. Estando de acuerdo con aquello, usted coincidirá en que la que ha gobernado históricamente, desde 1830 que se habla de la independencia de Ecuador, la derecha y los empresarios. Creemos que la disputa siempre va a ser económica y Amaru se coloca en este nuevo momento en desarrollar una propuesta de integración, ¿sí? De unidad nacional y sentarnos en una misma mesa, el sector empresarial y el sector comunitario. Y nosotros estamos haciéndole un pedido al presidente de la República, a la nueva Asamblea Nacional, que, por ejemplo, haga una reforma a la ley de alianza público-privada y le incluyan alianza público-privada y comunitaria, porque la disputa es la base económica. Hay que ver, hay que georreferenciar la capacidad arable, la capacidad de los productos nuevos que hay en el Ecuador para georreferenciarlos y generar empresa en los territorios, convertir en polos de desarrollo con productos que también se vuelvan emblemáticos, así como el camarón, así como el banano, porque eso no ha hecho el Ministerio de Agricultura. Nosotros sí podemos hacer eso y obviamente aquí hay una gran deuda de la academia que no ha realizado investigaciones y por eso también es la opresión, la falta de educación, la falta de formación técnica que nos hace mucha falta para disputar el capital económico. Y para diversificar la producción. Obviamente, ¿verdad? obviamente. Yo pregunto a los compañeros de Amaru y a todo el movimiento indígena, a los pueblos y nacionalidades, ¿acaso en el campo ahorita estamos discutiendo es de izquierda o de derecha? Allá hay necesidades. Si tenemos que transformar, de reinventar el tema ideológico, filosófico, que es lo que está construyendo en este momento Amaru, recogiendo todas estas decepciones de la historia desde que se instauró el proyecto democrático aquí en el país, que todavía no se acentúa, todavía no se posiciona bien, porque vivimos cambiando de presidente en presidente, o sea, entran con una política y al 1 año, 2 años ya hay problemas, ¿no? Nos tildan que somos de derecha, nosotros creemos en la prosperidad, nosotros creemos que los pueblos y nacionalidades podemos dar ese gran salto y llegar a acuerdos con el otro sector. Don Luis, ¿a qué acuerdos usted llegó con Lazo? ¿A qué acuerdos ha llegado ahora con Noboa? ¿Y cuáles serían los frutos de estos acuerdos, más allá de lo individual en lo colectivo? A ver, hay gobiernos como Lenín Moreno con Guillermo Lazo que primero no supieron escuchar, no saben escuchar, no sé qué equipo de asesores le rodearon, porque a veces suele pasar que el presidente llega a ocupar Carondelet y hay ministros que creen que ellos son los candidatos nuevamente a la presidencia y buscan hinchadas alrededor del presidente. Cada ministro tiene una hinchada de gente, clientes, ¿sí? Y se olvidan del presidente. No le trasladan las propuestas que presentamos las organizaciones. Esperemos que el presidente Daniel Noboa no le ocurra también lo mismo. Que se baje de la nube y de la burbuja, dice usted. Obviamente, o sea, no creemos en eso de que los ministros deban de generar su base social para ellos, sino que deben de confluir en las propuestas que
hagan llegar al presidente de la República, que no le bloqueen el acceso con la ciudadanía. Luis, en estos 18 meses prácticamente del señor Noboa como presidente interino, ¿verdad? El ministro, a ratos ni se acuerdan los nombres de los ministros, y se lo digo muy honestamente. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el ministro de Agricultura, con los ministros de Ambiente, con todos los ministros? Porque es transversal, con todos hay que hablar. ¿Ha hablado usted con ellos? ¿Ustedes han hablado con Nos ellos? hemos reunido con el viceministro de Desarrollo Rural por proyectos puntuales, por ejemplo, el proyecto Novillo Pungo de la provincia de Cotopaxi, y se ha llegado a unos primeros acuerdos de financiamiento a este proyecto que va a financiar a 7,000 familias en los cantones de Latacunga y Salcedo. Cosas puntuales que hemos ido llegando a acuerdo en estos últimos meses previo al tema electoral, ¿no? Ah, pero todo es coyuntural entonces. Son temas coyunturales, pero ya ha sido propuesto en los anteriores gobiernos que no han atendido. Y hemos tenido la apertura con este gobierno. Y ha habido compromisos, ya fueron a territorios, al igual con otros proyectos emblemáticos que estamos planteando en la construcción de empresas comunitarias, obviamente con inversión privada y con ONGs internacionales que tienen recursos en el Ministerio de Agricultura y que no se han transferido o no se han presentado propuestas. Estamos conversando esta mañana, este día, en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con el señor Luis Imbaña Bone. Él es presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, AMARU. Ustedes, ¿por qué se enamoraron de Noboa? ¿Por qué decidieron votar por él? Cuénteme aquí en confianza, ¿por qué se enamoraron de Noboa? Nosotros cuando aparece el tema de la muerte cruzada y que al expresidente Guillermo Lasso le hicimos una serie de propuestas y no escuchó. A último momento ya se dio la muerte cruzada. Al presidente Noboa nosotros no apoyamos ni en la primera vuelta ni en segunda vuelta, porque no sabíamos, o sea, en este vaivén. Era un enigma el señor. Exactamente, porque se veía que estaba en cuarto lugar, ¿ya? Cuando llega, fue la sorpresa electoral. Llega la segunda vuelta, igual nosotros decidimos no apoyar a nadie. Sin embargo, luego viene el llamado a consulta popular. Nosotros nos inscribimos a la consulta popular, obviamente por un diálogo que mantuvimos. Para hacer una propaganda por el sí o por el no. Por el sí, por el sí. Allí mantuvimos reunión en el Ministerio de Gobierno y pudimos confluir en algunos criterios para poder apoyarles al gobierno del presidente Noboa. Y de allí se dice que somos aliados. Esperemos que la alianza vaya dando resultados en las necesidades puntuales que tenemos los pueblos y nacionalidades. En estos 18 meses de enamoramiento que han tenido ustedes, ¿qué pueden sacar en blanco? ¿Qué pueden destacar? Y siendo autocríticos, ¿qué podrían decir que el señor Noboa hizo mal? Noboa lo que está luchando es ahorita con el tema de la inseguridad. Allí necesita afianzar más, fortalecer las Fuerzas Armadas, porque esto de combatir solamente en la ciudad se necesita afianzar también en las zonas rurales, porque eso se está trasladando a zonas rurales. Y es donde también estamos siendo afectados. ¿Usted conoce el Plan Fénix? Eso es lo que ha presentado la exministra Mónica Palencia. ¿A quién presentó? A la Asamblea Nacional, es hasta donde un cuadernillo, vemos. pero nunca se vio nada. Esperemos conocerlo de primera mano y que nos traslade el presidente y también tener aportes nosotros allí importantes en temas de seguridad, porque no podemos estar alejados de ese tema de la seguridad en el país. ¿Y cómo está el asunto del empleo, el asunto de los créditos para el sector campesino, sector indígena, sector de montubios y todo ese colectivo a que ustedes señalan representar? Ahorita el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, está lanzando un crédito 7.7 que le hablan. Por la campaña. Por la campaña, sí, pero nosotros estamos ahí haciendo una propuesta, que se revise cuáles son los mecanismos de otorgamiento del crédito. Porque sospechamos que el 80% del Ecuador, de los ciudadanos ecuatorianos, está en la central de riesgos, por ejemplo, ¿ya? Y sobre todo en la zona rural. Se haga los créditos por garantía por la producción. Porque si a mí me preguntan, te voy a dar un crédito, van a encontrar que estás en la central de riesgo y eso debe de tomar muy en cuenta el Ministerio de Agricultura, el Ban Ecuador y todo el tema de la banca, ¿no? Principalmente la banca pública, ¿no? Que se vean los mecanismos de flexibilización de este tema de crédito y sobre todo este tema de la central de riesgo que sí afecta, porque imagínense, tuvimos una pandemia.
post pandemia, inseguridad, el Ecuador no logra todavía reactivarse al 100%, o sea, salimos de una y caemos en otra. Entonces nosotros a eso le apuntamos a que era la única opción Daniel Noboa para poder sacar este país adelante. Ahora tiene 4 años. Esperemos, no nos decepcione, presidente Noboa, esperemos sepan acoger las propuestas que nosotros vamos a ir presentando desde los diferentes territorios para poder acceder a crédito, poder acceder a riego. El presidente debe tener un plan energético en tiempos de sequía para poder paliar esta crisis energética. Un plan por el tema de cuando hay los desastres naturales, como está ocurriendo en este momento. Debe de tener un plan emergente para estos problemas que están ocasionados ahorita en la costa, Eso es lo ideal, en ¿no? la sierra y la Amazonía, ¿no? Eso es lo ideal. Y que Pero, tenga un equipo óptimo, técnico, más técnico que político. Luis, ¿cuál serían, más allá de estas esperanza, tiene esperanza como tiene todo el país, ¿no? Exactamente. Esperanza. ¿Cuál sería su autocrítica suya, de su movimiento, de su grupo? ¿Y cuáles serían las cosas que podría reclamarle al gobierno del señor Noboa que no ha hecho en estos 18 meses y que ofreció? Necesitamos que los ministros sean de puertas abiertas. Necesita el presidente Noboa que sus ministros sean de puertas abiertas y que los ministerios revisen su plan operativo, los recursos que tienen, para que uno y otro ministerio no repita lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Secretaría Como de suele Pueblos. decir popularmente, albarda sobre albarda. Entonces necesitamos optimizar los recursos para que se atienda de manera efectiva en los territorios. Esa situación que no viene de ahora, sino de muchos otros gobiernos, pero este gobierno debe de revisar el presupuesto de cada ministerio y ver las competencias y que se puedan realizar las atenciones de mejor manera, ¿no? Luis, usted como hombre crítico, un hombre consciente, ¿usted cree que esta campaña electoral fue una campaña equitativa? ¿Fue una campaña donde no se hizo uso del aparato del Estado, donde el presidente Noboa fue un fiel cumplidor de la Constitución y la ley de la República? Dígame usted. Hay ambigüedades en la Constitución, hay ambigüedades en la ley que no las dejó este gobierno, sino que ya las dejó el expresidente Rafael Correa, ¿no? Él también fue candidato y presidente a la vez, ¿ya? Entonces, nosotros recorrimos el país en el tema de la campaña y veíamos, por ejemplo, en territorios, por ejemplo, fuimos a Los Ríos, poca publicidad, pero sin embargo, en otras provincias la gente votó por Noboa, ¿ya? No sé la estrategia de campaña, pero nosotros hicimos campaña de territorio puerta a puerta con poco o nada de publicidad que pudimos ¿Y conseguir. ustedes no fueron sujetos de los bonos, de todo este tipo de cosas? No, no, en absoluto, en ¿Y absoluto. qué piensa respecto a lo que ha pasado hasta ahora mismo con la vicepresidencia de la República? Con la señora ¿Cuál Vaz. de las dos? No, hay una sola. Este país eligió en el 2023 a un binomio. El señor Noboa, Sí, sí. candidato a la presidencia, y la señora Verónica Vaz, candidata a la vicepresidencia. Ganaron los dos, entonces no hay por dónde perderse. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Bueno, no entendemos, no sabemos cuáles son sus diferencias personales ya entre Verónica Abad y Daniel Noboa antes, durante y después de la campaña y a lo que ya se posesionaron, ¿no? No sé no sabemos cuál fue la ruptura entre ellos Pero dos. más allá, ¿por qué no cumplió y le dijo, vea, señora vicepresidenta, posiciónese, pues, o le mandó a Israel, a Turquía? Dice que le quería mandar a la Antártida, dijo incluso. ¿Qué le parece a usted? Esas son ya decisiones del presidente. Tocará preguntarle al presidente de la República por qué tomó esas decisiones, pero sí, también habrá que preguntarle a Verónica Abad cuál fueron los motivos de la ruptura y de que no coincidieron y no pudieron cogobernar juntos. O sea, tocará preguntarles a ellos, ¿no? Bueno, hay un tema importante, Luis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los problemas del Ecuador, esta crisis de inseguridad, de violencia, de desempleo, de educación, de salud y un sinnúmero de cosas, se soluciona
con una nueva constitución, llamando a una asamblea constituyente? ¿Usted cree que esa es la salida? ¿Que el país necesita esto? Bueno, nosotros en los próximos días vamos a tener un consejo ampliado para analizar esta propuesta de el llamado a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Nosotros hablamos de reformas, ¿ya? Para una Porque reforma no se necesita asamblea constituyente. exactamente, La nosotros asamblea, hablamos, o la sea, Asamblea Nacional vamos puede a hacer. hacer un planteamiento al presidente sobre temas de algunas cosas, por ejemplo, el tema de derechos colectivos. Ese tema no debe de tocarse, ¿sí? Porque son los 21 derechos colectivos. El tema de la economía popular y solidaria para poder desarrollarnos en territorios. Hay temas importantes ¿El allí. derecho a la naturaleza ustedes respaldan? Nosotros respaldamos el derecho a la naturaleza, obviamente, sin duda. Es ¿Ya? decir, ustedes en un momento determinado no estarían de acuerdo con una nueva constitución echando abajo todo lo que se conquistó en Montecristi, obviamente reformando aquellas taras puede haber en esa Se constitución. puede reformar, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos muy de acuerdo. Medio unánime parece. Sí, eso es unánime y eso estamos de acuerdo que se debería eliminarse y que se vea de mejor manera el tema de elección de autoridades. Estamos a puertas de un concurso de la Fiscal De General de la todo, de Nación. todo. Y de todo, De ¿no? todo está pendiente. Entonces, vamos a hacer una propuesta en el tema de en que la... no se convoque la- a asamblea constituyente. Eso lo va a decidir el Consejo Ampliado de Amaro. Pero Sí. ¿usted qué piensa? ¿Cuál Nosotros, sería si usted nosotros tomamos dependiese? decisiones colectivas en esta situación. Entonces nosotros pensamos que hay que realizar reformas, vamos a hacer una propuesta en qué estamos de acuerdo, en qué no, al presidente de la República, porque él es el que ha propuesto eso y es el que va a proponer también a la Corte Constitucional para que ellos califiquen, ¿no? Todos los pasos que hay que dar. Todos los pasos, todos los procedimientos. Pero en el hipotético caso que el señor Noboa no les haga caso a ustedes esa propuesta de que sean solamente reformas y no una asamblea constituyente, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes van a apoyar? Porque Veamos hasta dónde se puede llegar a acuerdos tanto en una eventual asamblea constituyente y en una posibilidad de una propuesta de reformas que podríamos estar proponiendo, porque también veamos cómo va a estar integrada esta asamblea ¿le constituyente. gustaría notables? De Que darse vayan el caso. notables, porque de eso hablan, que pudieran ir notables a escribir la asamblea, la nueva constitución. Hay que escribirlas conjuntamente, con representaciones de los pueblos y nacionalidades, obviamente con Hay que cientistas reconocer la políticos, diversidad. ¿no es de cierto? reconocer la diversidad para integración de la Asamblea. Entonces, allí también es otro punto de discusión en sí, en la propuesta que presentemos en reformas o la eventualidad de que el presidente reafirme su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, cuáles son las condiciones de participación de los pueblos y nacionalidades, qué nos interesaría allí participar con compañeros eh, que vayan a aportar en tener una constitución acorde a la realidad del país, ¿no? Y en algunos puntos sí vamos a ser muy enfáticos que esos no van a ser negociables, ¿no? Pero sí queremos esperar que el Consejo Ampliado de Amaru resuelva qué nos depara un tema de una asamblea constituyente y el tema de una propuesta de una reforma. Debo entender que ustedes, más allá de haber estado respaldando en territorio, dicen, ¿cierto? En toda instancia al señor Noboa, no es que le han dado un cheque en blanco y tienen ustedes líneas rojas también. Necesitamos reconstruir este país, necesitamos salir de todo el problema económico que pasó con el tema de la pandemia, ahora el tema de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos y necesitamos que el gobierno escuche las propuestas porque no queremos que nuestros compañeros de Sierra Centro, de Sierra Sur, Sierra Norte, de la costa ecuatoriana sigan migrando a Estados Unidos por el Darién o por otros medios, o sea, porque fruto de la migración es esta presión de desempleo, de inseguridad, sí, que ha ido aprisionando al Ecuador y eso estamos en un problema grave en el país. Hay una crisis económica, hay una crisis política que esperamos que ahorita se acentúe con esta elección que ya este gobierno va a tener 4 años y que puede mirar de mejor manera qué es lo que va a hacer, ¿no? Obviamente vamos a estar vigilantes al cumplimiento del plan de gobierno del presidente Noboa. Y si es que
hipotéticamente les traiciona, es decir, traiciona la esperanza, la expectativa que tienen ustedes, el sueño que ha puesto la gente que ha votado por señor Noboa. Más de 5 millones de ecuatorianos, más del 55% de la población empadronada ha votado por señor Noboa. ¿Qué va a pasar con ustedes? Igualmente, llevaremos a consulta a nuestra organización para tomar una decisión, porque esto no se trata de que ya ganó y ya las cosas se van a solucionar. Nosotros hemos dicho que recién el 13 de abril, después que gane el presidente Noboa, al siguiente día hay mucho por hacer. Y ya les estamos proponiendo que hay mucho por hacer en el Ecuador. Y no es solamente se trata del presidente Noboa, sino de la capacidad propositiva que tengamos las organizaciones en lo que venga en el futuro en este país. Ahorita mismo ya hay un problema de un apagón del tema de la energía y En todo la ese costa tipo de de cosas Guayaquil, en la costa. O sea, Guayas. hay que revisar qué es lo que está ocurriendo, si es sabotaje, si hay que mejorar el sistema ¿Usted eléctrico. cree en los sabotajes? Son posibles. Pero no han Es probado posible, nada es hasta por la fecha. ejemplo el tema de Esmeraldas del derrame, un tema fortuito que se dio y está allí, que nosotros decimos nuestros compañeros están pasando problemas y también que no es la primera vez que Esmeraldas tiene problemas y nuestros compañeros se están levantando, están proponiendo, mañana mismo va a estar una serie de delegaciones de la provincia de Esmeraldas por ver algunas propuestas de desarrollo económico en territorio en el tema agrícola. Luis, se conoce la historia de la familia Noboa, del grupo Noboa, sus orígenes. ¿Qué piensa usted? Ellos son unos empresarios poderosos. Obviamente que siempre los empresarios, los ricos, buscan llevar el agua a su molino. Ahora mismo se habla de muchos negocios que ha hecho en los pocos meses que está de gobierno, 18 meses para ser concreto, ha hecho muchos negocios, donde está su tía y donde está mucha gente vinculada con el grupo Noboa, sus ministros y todo. ¿Qué piensa usted? ¿No le dio un poquito de recelo algún momento? ¿Recelo a qué? O sea, Que un grupo económico tenga el poder político. el poder político va a depender si se lo permite mientras hagan las cosas bien, que hagan las cosas bien. Que ¿Hasta aquí ha hecho escuchen. bien el señor Noboa? Hasta aquí el presidente ha respondido a expectativas, no a todo, a expectativas en el Ecuador, ya, y es por eso que los ecuatorianos estamos confiando en el presidente Le Noboa. religieron. Sí, por eso se religió. No es un tema de que si es de izquierda o de derecha, el Ecuador está aprisionado, no por el tema económico. Y se tiene la expectativa que el presidente Noboa nos saque de esta situación, pero eso va a depender mucho de la capacidad propositiva de la ciudadanía también. Y aquí debe de juntarse también la academia para poder ser propositivos y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Qué piensa usted? Se dice que la familia, el grupo Noboa debe 93 millones de dólares al SRI. ¿Qué parece? ¿Qué le parece a usted? Las ¿A autor- usted cuando debe no le van a golpear la puerta? A que mí me van a pague? golpear la ¿Y puerta. por qué no le golpean la puerta? Si debo a un banco, el banco va a ir a golpear la puerta. Si la familia Noboa debe a tributos, No hay quien golpee la puerta. son las entidades de Estado mismo que deben de solucionar ese tema y la justicia en los temas específicos que deban solucionar eso, porque nosotros no somos comisarios o policías para ir a cobrar a la familia Noboa, sino que hay autoridades, entidades que se encargan de eso, ¿no? Y también la pregunta es por qué los otros gobiernos no cobraron esa situación, si así se dice la historia, si así se lo está proponiendo, también tocará preguntarle a la familia Noboa sobre esos temas, ¿no? Porque son ellos los responsables directos de sus acciones. Yo soy responsable de mis acciones que hagan, ¿no? Y respondo por mis acciones. ¿Usted qué piensa de la CONAIE, de Pachacuti, que agrupa a los sectores indígenas, de sectores campesinos? ¿Qué piensa usted de Leonidas Issa, por ejemplo? Bueno, Leonidas Issa, en algún momento fuimos compañeros de procesos de formación, ya hicimos la red de pueblos y nacionalidades de jóvenes del Ecuador cuando existía el CODEMPE, el Consejo de Pueblos y Nacionalidades. Ahí ¿Usted es de confluíamos. Cotopaxi, usted? No, de acá de Quito. Ahí confluíamos varias organizaciones, varios jóvenes, conocimos algo, ¿no? Pero creemos que cuando se hace el levantamiento de los 500 años, en los años 90, ¿qué pasó con el resto de población que se juntó a ese proceso?
porque no solamente fue la población indígena, sino que ahí estuvieron trabajadores, transportistas, estudiantes, profesionales, y de allí se adjudica el movimiento indígena y crean la CONAIE, ¿no? En 86 para acá se crea la CONAIE y generan un proyecto político y que desde afuera nosotros vemos, bueno, tal vez se hayan desviado del proyecto político o se ha politizado demasiado porque no se están discutiendo temas económicos en territorio, qué pasa con la producción de los pueblos y nacionalidades, la colocación del mercado, esos productos, o sea, no se discute ya de eso, ¿no? Entonces, allí también vemos que Pachacuti está también muy manoseado por otros sectores, ya, que también en su momento se convirtió en la esperanza de la población, ¿no? El señor Isa decía estos días mismos que el 10% de sector indígena es un sector que tiene solucionados sus problemas económicos, que son personas dedicadas al comercio, a los negocios, a la industria, muchos de ellos. Me daría a entender que ese 10% es de una especie de la burguesía del sector indígena, por llamarle de alguna manera, y el otro 90% todavía están en la pobreza, todavía están luchando por reivindicaciones. ¿Usted pertenece a ese 10%? Vea, yo al inicio de la conversación le decía que existe una lucha de clases dentro de pueblos y nacionalidades, más en el sector indígena. O sea, vamos a revisar la historia, ¿no? Y, por ejemplo, varias veces le hemos dicho públicamente, bueno, compañero Leonidas, discutamos, debatamos sobre esos temas económicos. ¿Cómo estamos los pueblos y nacionalidades? ¿Qué estamos haciendo en territorio? Y allí hay lucha de jerarquías de quién tiene más y quién tiene menos. El racismo es donde más se evidencia allí en algunos sectores y que nosotros estamos luchando contra esa situación, porque si visita Quizapincha en la provincia de Tungurahua, Tungurahua. en la zona alta de Ambato, o sea, ahí vemos los niveles, quienes tienen las posibilidades económicas y quienes no. O sea, ese Él 10%. hablaba de las cooperativas de ahorro y crédito, todo ese tipo de cosas, que son parte de un grupo más o menos privilegiado, llamaríamos, por decir algo. Privilegiado, por ejemplo, la provincia de Tungurahua es por excelencia cooperativista, ¿ya? Y es lo que ha ido sacando de crisis económicas porque son puertos económicos, Ambato, Pelileo, Latacunga mismo, o sea, Guaranda, y la presencia de las cooperativas son por excelencia manejadas por hermanos indígenas. No creemos que eso esté mal. Nosotros no creemos que esté mal, hay que desarrollarse, hay que proponer. Nosotros decimos que el capital no es malo, su uso, cómo lo vayas a implementar, si vas a humillar, a desterrar, a ¿Y agredir, cómo es se mal. acumuló ese capital? Y cómo se acumuló ese capital, ¿no es cierto? Depende los conceptos, qué contenido tengan, ¿no? En el tema de economía, ¿no? ¿Tá? Pero nosotros creemos que el cooperativismo ha estado de la mano, por excelencia, ahora se ha posicionado muy bien, de la mano de compañeros indígenas y que allí le vemos al ¿Usted es de doctor Musuruna? Luis Alfonso Chango con su emporio económico y vemos que en las sedes, en las sucursales, están trabajando indígenas. Nosotros obviamente que vamos a estar de acuerdo con ese desarrollo, ese proceso, y hay otras cooperativas importantes en el país, no es la única, ¿no? Y hablando del doctor del Musuruna, ¿usted es del Ponchito, hincha del Ponchito o no? Siempre. Qué bueno. Imagínese tener un club deportivo indígena posicionado en las élites futbolísticas. O sea, qué importante que el país se vaya posicionando y saliendo de esas trabas, Esa de marginación y esa todo. marginación, porque el tema hay que también salir, hay que proponer. O sea, yo insisto, el tema Desprejuiciarse, descomplejarse y Exactamente. descolonizarse, Luis. Exactamente, y hay que proponer temas económicos. Y nosotros lo que estamos diciendo al poder económico, a la empresa privada, sentémonos a discutir sobre el desarrollo del país. Vamos terminando con Luis Simbaña Bone, presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades de Amaro. Ha sido un gusto tener aquí para conversar así, muy francamente. Bueno, dígale algo. Usted tiene el derecho de decir al presidente Noboa, porque usted votó por él. ¿Qué le dice ahora mismo? A lo mejor nos escucha. Dígale algo. Presidente Daniel Noboa, escuche a las organizaciones. Presidente Daniel Noboa, No solo a sus votantes, ¿no? no solo a sus votantes. Presidente Daniel Noboa,
que sus ministros sean de puertas abiertas y que los programas de gobierno sean trasladados a las organizaciones, a la población más desprotegidas, y que siempre va a contar con nosotros, siempre y cuando vaya cumpliendo su plan de gobierno y vaya escuchando los planteamientos de las organizaciones. Esto es para escucharnos y poder salir de manera conjunta, sacar el país adelante, presidente Noboa. Se dice que en política nada es inocente ni gratuito. ¿Qué dice usted al respecto? Obviamente. ¿Su organización fue cooptada por el gobierno? Nuestra organización no fue cooptada por el gobierno. Nuestra organización se sumó a ese cúmulo de decepciones de anteriores gobiernos y por eso apoyamos al presidente Noboa. Bueno, terminamos y le digo, ¿a usted le habrá la posibilidad de verle en algún cargo público? Prefiero estar como dirigente. Prefiero que nuestros compañeros de bases ocupen esas dignidades. Si hay una constituyente, esperamos tener allí nuestros representantes. Si hay el tema de las seccionales que se vienen posteriormente, queremos ver a nuestros compañeros allí también. Muy bien, gracias a don Luis Imbaña Bone, presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Amaru, quien ha comparecido este día, aquí este lunes, en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación, para hablar con franqueza, con sinceridad, lo que está pasando en el país, lo que ellos aspiran, porque se enamoraron del presidente Noboa y que no sé si... Estamos enamorados del Ecuador. Y no sé si les vaya a durar toda la vida esta luna de miel. Muchas gracias por estar aquí. A usted. Señoras y señores, hasta la próxima.